Ustedes saben que en el país suceden cosas, pero también en el mundo, efectivamente. Pero me pareció oportuno charlar con un amigo, un excelente periodista, que por lo general no se calla, como tiene que ser un verdadero periodista, y no se inclina ni por un lado ni por el otro, sino por la verdad, fundamentalmente. Daniel Muchnik está con nosotros. Gracias por venir, Daniel. Gracias a vos por la invitación. Por favor, es un gusto. Han pasado cosas en el mundo y ha habido sorpresas. Hace poco tiempo nosotros en una de estas audiciones tratamos todo el tema de la interna de la iglesia, qué pasaba, qué dejaba de pasar, quiénes podían ser papables, quiénes no. En algún momento yo mencioné la orden jesuítica, quedó ahí, que era una orden más, pero en principio Francisco, nuestro cardenal Bergoglio, Sí. es el Papa. Es una buena noticia. Para todos los argentinos, salvo para algunos. Excelente. Sí, algunos van a recurrir a cuestiones del pasado sin haber hecho ellos la autocrítica. Se lo acusa a Bergoglio de muchas cosas, una de ellas que fue guardia de hierro. Sí. ¿Te acordás que era la derecha peronista? Exactamente. Bueno, yo le diría a los que acusan, que suponiendo que lo fuera, tendrían que revisar cuáles son sus héroes. Por ejemplo, un héroe del kirchnerismo, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue nazi. Estuvo en la Alianza Libertadora Nacionalista y militó entre el 46 y el 49. Entonces, no jorobemos. Berretines del pasado los hay y muchos. A mí me extraña que Berbisky, que yo lo consideraba un tipo culto, un periodista realmente con nivel, se haya expresado como tal en contra o haciendo algunas manifestaciones que no eran adecuadas. Sí. Me sorprendió ingratamente, ¿no? O sea, por encima Sí. de... Él ya escribió varios libros, entre los cuales mencionaba esta situación en la cual Bergoglio no habría cuidado de estos dos sacerdotes que eran militantes montoneros. Y bueno, esto no está probado. Fíjate vos que salió Graciela Fernández Meijide, una querida amiga, y además salió Pérez Esquivel, Sí, señalando que no les consta que esto haya ocurrido. con el estudio de la CONADEP, ¿no? Exacto, exacto. La insistencia de Berbisky tendrá sus razones, cada uno tiene derecho a tener su propia ideología, a tener sus broncas y sus amores. Yo no la comparto. No creo que haya sido así. Le creo más a Fernández Meijide, que nunca recibió una protesta contra el entonces jefe de los jesuitas, joven jefe de los jesuitas, como fue Bergoglio, ¿no? Ahora, a mí me sorprendió también este asunto de cuando se plantea... Perdón, quiero plantear una cosa. Además, muchos acusan, puede ser el país del prontuario y del legajo, y muchos acusan sin haber hecho ellos la autocrítica. Sí, sí. Hay un sector del pensamiento en la Argentina que nunca hizo la autocrítica, que considera que son buenos y que los otros son malos. Y eso no nos hace más que enfermar, más que dividir. Pues, asuman la autocrítica en vez de pensar en los prontuarios de otros. Yo me permití recurrir un poco a lo jurídico para dar andamiaje a lo que es una expresión. Por ejemplo, cuando se habla de hechos jurídicos, hechos voluntarios, dice no habrá, el Código Civil dice no habrá ningún hecho voluntario, sino un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. Yo estaba pensando en esto y siempre recurro a determinados aspectos que tienen que ver con las normas, cuando hay actitudes que uno ve y que se manifiestan. El caso particular de la gente en la legislatura, en la Cámara de Diputados, que cuando se menciona que ha sido electo como Papa el argentino, hicieron manifestaciones contrarias del sector del oficialismo. Bueno, el Parlamento es una escribanía del gobierno. La oposición, que no ha sabido tomar posiciones, digamos, de mayor presencia en el Parlamento, lamentablemente, no pudo contra esta presión de la mayoría. Y la presión de la mayoría es negadora. Como no había todavía hablado la Presidenta de la Nación, como no había hablado la persona que baja línea en la forma vertical, en la cual están acostumbrados,
sin duda que estos hombres paralizaron todo tipo de tratamiento respecto del nombramiento de Bergoglio, ¿no? Es realmente muy... Sí. Es decir, no hace bien, pero de algún modo está demostrándose efectivamente qué es lo que está ocurriendo en el país. Yo pienso que eso es una manifestación clara. Es una clara. patología. Sí. Pero además, eso de algún modo tiene que despertar conciencia en aquellos que no creen todavía de que existe una actitud de enfrentar absolutamente, de crear esta distancia, esta separación, esta soberbia tan especial. Hay una voluntad. Exacto. De crispar. Exacto. Es así la cosa. Es así. Yo tengo razón, vos no. Cállate, yo tengo la razón. Pero esto genera cosas, consecuencias. Genera violencia. Sí. Pero además, que no es verbal, que puede terminar en física. Así es. Ese es el grave problema. Ojo, ¿no? Sin duda alguna que Bergoglio se va a enfrentar con situaciones críticas. La iglesia es una iglesia vetusta, con grandes problemas, violación de niños, el tema del casamiento de los sacerdotes, corrupción, vinculación con las mafias políticas. Pues sabes que todo esto le toca a Bergoglio. Exacto. Hay que ver por dónde empieza. Yo me acuerdo, y esto lo traté en esa audición, y ahora viene a propósito para que lo hablemos contigo, es decir, cuando asume Juan XXIII, el Papa el Bueno, ¿no? Juan el Bueno. Juan el Bueno. El del Concilio Vaticano. Exacto, eso. Lo primero que hace es convocar al Concilio Vaticano II. Así es. Lo primero que hace. Y después se muere, pero creó un problema en la iglesia muy grave. Brutal. Fue un revolucionario, pacífico. Claro. Sí. Entonces, pasando no trajo sangre. Claro. Fíjate que después de él, que va Pablo I, Juan Pablo, al mes no puede llegar a asumir. No sabemos si lo matan o no, porque estaba por la continuidad. Hay toda una historia al respecto, toda una leyenda de que realmente no murió por su cuenta. O sea, porque tenía la continuidad de Juan. Así es. Porque la iglesia en aquel momento, Juan XXIII, sostenía que efectivamente debía modificar. Sí. Ahora, Bergoglio entra en Roma con una experiencia anterior, con una carga anterior muy interesante. Yo soy ateo. Ateo muy convencido, pero lo que ha hecho Bergoglio por el diálogo interreligioso es fenomenal, fenomenal. Más, lo propuso al rabino de Roma apenas asumió. Pensar en un diálogo interreligioso es la contramarcha de lo que está pasando en el país. Así que se junten las religiones, que establezcan bases de concordia, musulmanes, católicos y judíos, me parece excepcional. Y esto ha sido un mérito de Bergoglio. Ahora, yo digo que él llega, por lo menos yo en algún momento pensé y lo hablé, incluso lo hablé en su momento con el obispo de Avellaneda, dije que la iglesia había dejado de evangelizar. Y esto es lo que habla Bergoglio en principio, esto es lo primero, que salgan a caminar, caminen. Así es. Esto es. Así es. Pues hay que un gran problema de la iglesia ahora, de la iglesia en general, digo, ¿no? De la iglesia católica, es la pérdida de fieles. Yo dije que soy ateo, pero cada vez encuentro más gente laica, gente que no profesa religión. Han perdido adeptos, han perdido fieles. Esto significa que hay un gran cambio en el mundo que la iglesia no ha atendido. Hay profundos cambios en el mundo que la iglesia no entendió. Y por lo tanto, un cambio profundo va a llevar mucho tiempo. Pregunto, obligatoriamente tengo que preguntar. Esta designación de Bergoglio trae aparejado una serie de modificaciones, se supone. Políticamente, para el mundo, ¿qué significado tiene esto? El significado de que la iglesia va a cambiar. El significado de que la iglesia intenta cambiar. Yo no creo que sea aventura o no creo que sea milagroso el hecho de que lo hayan elegido a Bergoglio. Después de tanta vergüenza por todo lo ocurrido en la iglesia, había que buscar la imagen de una persona que bregara por la humildad, que bregara por la austeridad, ante una iglesia corrompida.
Con lo cual, realmente esto es toda una transformación importante. Importante es los efectos políticos mundiales, pero importantes son los efectos políticos hacia Latinoamérica. Claro. El verbo de Bergoglio no es el mismo de los dirigentes de Latinoamérica, incluyendo a Cristina Fernández. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Porque Obama realiza manifestaciones muy importantes. Sí, así es. Vos sabés que Estados Unidos es una nación muy religiosa. Absolutamente, con distintas... Con distintas variantes, plurireligiones. Exacto. Pero que Obama se haya ocupado de saludar al Papa es todo un símbolo. Pero atengámonos a las grandes situaciones. Yo te dije que iba a impactar en América Latina. Y yo creo que lo va a hacer, que va a impactar en América Latina. No creo que Francisco se ocupe de inmediato en América Latina o inmediato de la Argentina, pero el hecho es que puede incidir en las presiones de los populismos autoritarios en América Latina. Pregunto ahora, y volviendo un poco a lo que es nuestra función también de clarificar conceptos, ¿cómo puede influir en la política argentina? Va a influir. ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé. Pero tiene que influir. Es como, digamos, el nombramiento del Papa ha sido como una especie de una gran luz que se prendió y que generó esperanzas en aquellos que quieren romper el monopolio de una sola ideología. Por lo tanto, creo que esto va a impactar en las decisiones de los políticos, en las propuestas de los políticos y en los cambios que proponen los políticos. Yo me resisto a hablar mal de los políticos. Yo creo que la única solución o salvación para el país tienen que ser, sin duda alguna, a través de los partidos políticos. ¿Confías mucho? Tengo esperanzas, porque, ¿sabes qué? Indignarse, salir a la calle con cacerolas, sin ideología, sin una propuesta clara, no creo que sirva para mucho. Fíjate lo que le pasó a Beppe Grillo. No tenía ideología, pero sin embargo... Tiene poder político. Claro. Bueno, andá a saber cuáles son los factores que están pesando en Italia. En Italia pesa una crisis política que tiene 30 años o 40. Socialistas que robaron y se fueron a Túnez a vivir, Craxi, democristianos a los cuales se descubrió que tenían vinculaciones con la mafia, la podredumbre política en Italia, personajes como Berlusconi, imagínate. Sin embargo, mirá cómo salió en las elecciones. Sí, esto genera un agnosticismo muy peligroso para la sociedad. Y esto es lo que puede pasar en la Argentina antes de Bergoglio. Daniel, gracias por venir, ha sido un gusto como de costumbre. En cualquier momento volvemos a charlar sobre otras cosas y esperemos charlar, por supuesto, antes de octubre. Y después de octubre. Antes de octubre y después de octubre. Así es. La fecha clave. Así es. Gracias. Gracias a vos.